Ok, saludos. En el día de hoy vamos a tratar el tema nutrición en pediatría a cargo de Carla Castillo, que le habla, Melina Carrasco y Macil Correa, de la asignatura Patología General Pediátrica, dirigida por la docente de Leandra Cordero. Dale la siguiente. Esta es la tabla de contenido. Vamos a hablar de la nutrición en el niño, factores económicos, sociales, culturales y psicológicos que influyen, consecuencias de la nutrición a nivel individual, social y colectivo, desnutrición desde el punto de vista clínico y los problemas en las ferroprivas en RD. Dale a la siguiente. Yo estaré comenzando a hablarles acerca de la nutrición. Siguiente, por favor. Cabe destacar que la nutrición humana va a estudiar cómo las sustancias y componentes de los alimentos van a proporcionar un valor nutritivo esencial para el mantenimiento de la vida. Su conocimiento va a influir sobre lo que es una salud y el bienestar y la calidad de vida. Por lo tanto, debemos tener una conciencia de lo que elegimos para comer y beber. Cabe destacar que una nutrición óptima, equilibrada, es un indicador básico de salud e influye positivamente en la longevidad o los años que vamos a tener de vida aquí. Y el crecimiento es un excelente indicador de salud. Por ello, en pediatría, este proceso se debe monitorizar y detectar su desviación e intervenir cuando se presenten anomalías. Hay una hipótesis de los orígenes fetales que ella postula que las condiciones nutricionales van a programar el feto para que el desarrollo de enfermedades crónicas en la vida adulta. Por lo tanto, una buena nutrición en la mujer gestante podría disminuir lo que es el riesgo de una patología crónica de sus frutos. En la siguiente. Hay ciertos conceptos que debemos tener claro en esta presentación, como son el concepto de nutrición, el cual fue definido por Grant de Covia, como el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo va a utilizar, transformar e incorporar en sus propias estructuras una serie de sustancias químicas que recibe del mundo exterior, formando parte de los alimentos, y va a eliminar productos de transformación de los mismos con el objetivo de cumplir tres finalidades, que son la de suministrar energía, construir y repatriar estructuras orgánicas y de regular los procesos metabólicos. Dale la siguiente. Otros conceptos que tenemos que tener en cuenta son la alimentación, que puede considerarse como la parte externa del proceso nutritivo, y es el acto mediante el cual los seres vivos van a introducir en su organismo, generalmente por la boca, los distintos alimentos que van a servir de sustento. También tenemos el alimento, que es cualquier sustancia que de forma directa o previa modificación es capaz de ser ingerida, asimilada y utilizada por el organismo. Los alimentos llegan al organismo después de haber sido transformados en el aparato digestivo, previa digestión y absorción. En el intestino, los hidratos de carbono son absorbidos en forma de glucosa, las grasas neutras en 2 moléculas de ácidos grasos y una monoglicerado, y las proteínas en forma de aminoácidos. En definitiva, los alimentos como tales no van a participar directamente en la nutrición, sino que lo van a hacer a través de sus componentes liberados en la digestión. Dale la siguiente. El nutriente es un elemento nutritivo de un alimento. Se diferencian en 2 grupos, los que son esenciales y energéticos. Los primeros tienen que ser tomados del exterior o del medio ambiente, ya que el organismo no puede sintetizar. Los energéticos son proporcionados por los principios inmediatos que aportan energía química y están contenidos en los enlaces de su molécula. La dieta, es un término que no siempre se utiliza correctamente. Esta la podemos definir como esa manera y ese régimen de vida que ello incluye una regulación de la ingesta de alimentos como medida higiénica y a veces terapéutica. Y ya, de la siguiente, ya el ambiente
donde, bueno, ya el ambiente donde se consume esta va a explicar la diversidad de la misma. Los seres humanos van a necesitar una dieta diversa, equilibrada y que contenga una mezcla compleja de macronutrientes y micronutrientes que le asegure una mantención de su salud óptima. Los macronutrientes, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, constituyen el principal aporte alimenticio y se utilizan de fuente energética y plástica. Y los micronutrientes son compuestos orgánicos e inorgánicos que están en pequeñas cantidades y esto van a ser necesario para mantener la salud. La nutrición como sistema debe estudiarse en el contexto de un sistema de interacciones entre varios componentes, como son el nutriente, ¿verdad? Que es el componente con valor nutricional, el huésped, que en nuestro caso es el niño, y el ambiente. El nutriente, que es lo que va a llegar al huésped, y el ambiente que va a proveer ese nutriente. El huésped necesita un aporte continuo de energía que va a proceder de la oxidación de los nutrientes, esencialmente de los principios inmediatos. Cabe destacar que un gramo de carbohidrato y de proteína puede oxidarse y producir 4 kilocalorías, y un gramo de grasa va a producir 9 kilocalorías. Esta energía va a ser utilizada por el organismo para dos funciones básicas: síntesis de proteína y transporte de sustancias a través de membrana. En cuanto a la parte del medio ambiente, el medio ambiente es el tercer componente de este sistema de interacción. Es el ambiente donde el organismo va a tomar lo que son los alimentos. La elección de los alimentos o productos comestibles va a depender del nivel adquisitivo, de la cultura, de la educación sanitaria, la higiene general, la forma de preparación, forma del cultivo, conservantes, aditivos, dietas y recientemente la posibilidad de utilizar estos alimentos genéticamente modificados. Durante la bioteterina, el macroambiente y el macroambiente van a influir en lo que es el desarrollo y el crecimiento del feto. Los niños van a necesitar, dar el siguiente. En la nutrición infantil como tal, los niños van a necesitar alimentos de calidad y en cantidades adecuadas para poder alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimo. Los lactantes y los niños pequeños son más vulnerables que los adultos a una nutrición deficiente por diversos motivos, ya que ellos tienen un depósito, los depósitos nutritivos suelen ser muy bajos y pueden tener grandes demandas, y suelen tener grandes demandas, ¿verdad? Y también esta demanda es dada para asegurar un crecimiento adecuado y rápido del desarrollo neonatal. La infancia es el periodo que la infancia es el periodo que va a ofrecer importantes oportunidades para establecer los hábitos dietéticos saludables y que precisan a lo largo de la vida. La leche materna es el alimento óptimo para los lactantes de 0 a 4 meses y a partir de ese momento pues, se puede empezar a diversificar la dieta. En cuanto a la nutrición y el crecimiento, son dos procesos biológicos íntimamente relacionados. La nutrición actúa sobre el crecimiento a través de diferentes mecanismos, como son de forma indirecta mediante el aporte de energía y de moléculas estructuradas, y como ya ha sido mencionado anteriormente, de forma indirecta, utilizando el sistema endocrino a través de hormonas como son la insulina y la hormona la hormona reguladora del crecimiento. La alimentación del niño y la niña va a ser variada, dale la siguiente. Inocua, equilibrada de cantidad y calidad. Estos alimentos deben ser aportados por lo que son carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, ya que cada uno cumple una función importante e impredecible para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. De 0 a 6 meses, la lactancia materna es exclusiva. Es exclusiva debido a que el niño va a necesitar durante los primeros 6 meses de vida solamente recibir esta leche y ningún otro alimento, ni siquiera agua, excepto sales, ni siquiera agua, excepto por sales de rehidratación oral, gotas o jarabes que se le dé, ya que la leche materna va a contener esos nutrientes, elementos inmunológicos que van a hacer posteriormente que haya un buen desarrollo en lo que es físico, emocional e intelectual. De 6 a 7 meses va a iniciar ya la alimentación complementaria, que esta constituye la introducción de un alimento y la continuidad de la leche materna.
Ya en la parte de 10 a 12 meses vamos a tener la leche materna y todos los alimentos que se le puedan incluir 3 veces al día. Aquí se inicia a dar alimentos en trocitos y los niños y niñas ya pueden agarrar por sí solos con supervisión de padre o madre tutor. Ya el niño de 1 año en adelante debe adaptarse a la comida de la familia, dar 3 comidas, 2 meriendas, la lactancia materna hasta los 2 años o más, y se continúan alimentos como son ya carnes, granos, yogur, queso, entre otros, añadiendo las frutas cítricas. Eh, ya para el adolescente, darle la siguiente, la adolescencia puede ser una de las etapas más complejas del ser humano debido a que hay diferentes cambios fisiológicos, psicológicos, intelectuales y sociológicos que tienen durante la misma. Este periodo va a comenzar alrededor de 12 años para las niñas y de 14 para los niños. Debido a los cambios físicos y psíquicos presentados en estas edades, las necesidades nutricionales van a cobrar gran importancia y va a incidir muy directamente en el crecimiento y en otro nuevo concepto que tenemos ahora, la maduración sexual. A pesar de que ambos sexos puedan tener ciertas similitudes en el momento, al hablar de nutrición es indispensable tener en cuenta que la dieta se tiene que ajustar de manera individual, de acuerdo a la talla, el estado nutritivo y a la velocidad de crecimiento. Pero esto van a tener las necesidades de nutrientes como proteínas que se van a sintetizar los nuevos tejidos y estructuras del organismo, vitaminas que van a intervenir en los procesos metabólicos, minerales que van a intervenir en el procedimiento enzimático, y el calcio, que este macroelemento mineral debe aumentar hasta 1.200 a 1.300 miligramos diarios durante la adolescencia, al ser importante en el desarrollo del esqueleto y ser adolescente. También tiene que tomar o que consumir en su dieta el hierro, que es necesario debido al incremento del volumen sanguíneo que tiene lugar en estas edades. En la chica, el consumo de hierro cobra gran importancia debido a la pérdida del mismo en la menstruación, y el zinc, que se puede encontrar en la dieta un aporte de alimento de origen vegetal o en semillas vegetales. También es importante que hablemos de buena hidratación, el consumo de líquidos, ya sean zumos, aguas, lácteos, y importantemente el agua, que es imprescindible durante este periodo para la buena realización de los procesos biológicos. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la desnutrición a nivel individual, social y colectivo. Entonces, siguiente, por favor. Decimos que la desnutrición tiene efectos negativos en distintas dimensiones, entre las que se destacan los impactos en la salud, educación y la economía, entiéndase costos y gastos públicos y también privados. También hay menor productividad, de la cual hablaremos más adelante. A su vez, también estos van a agudizar los problemas de inserción social e incremento que profundizan entonces el flagelo de la pobreza e indigencia en la población, reproduciendo entonces así el círculo vicioso al aumentar con ello la vulnerabilidad de la desnutrición. Dichos impactos entonces se presentan como incrementos de probabilidad y pueden presentarse de manera inmediata o a lo largo de la vida de las personas, los que entonces se convierten en mayor riesgo de desnutrición posterior entre quienes ya la han sufrido en las primeras etapas del ciclo vital y mayor incidencia de otras consecuencias. Así, entonces, problemas de la desnutrición intrauterina también pueden generar dificultades desde el nacimiento hasta la adultez. Siguiente. Entonces, como pueden ver aquí, el crecimiento y desarrollo individual y social va a influir en cómo este se desenvuelve, por eso entonces se pone junto, van de la mano. Entonces, la desnutrición infantil priva a los niños de los nutrientes necesarios en su periodo más importante de crecimiento, generando entonces secuelas tanto mentales como físicas que son irreversibles y permanentes, que pueden ser.
en donde entonces volvemos a hacer hincapié en que además de impedir el desarrollo del completo potencial de estos niños, la desnutrición repercute también en el progreso económico e impone lo que son como costos adicionales a la sociedad, añadiendo entonces la presión sobre los sistemas de educación y salud. Los niños entonces desnutridos van a comenzar la vida con un terrible impedimento, o sea, con mayores probabilidades de morir en los primeros días o semanas de aquellos que nacen con peso y tamaño adecuado. Igualmente, también son más vulnerables a lo que son las infecciones, que consecuentemente reducen su apetito, o sea, va a aumentar la desnutrición y van a inhibir el crecimiento. Entonces, el desarrollo cognitivo y del comportamiento de esos niños probablemente entonces se va a quedar afectado de igual manera. Esto, si llegan a la edad escolar, su pobre desarrollo cerebral va a limitar su capacidad de aprender y no les va a permitir concentrarse en los estudios, que eventualmente entonces estos le darán acceso a un buen trabajo. Y entonces, como si uno piensa, lo más triste es como que saber que este ciclo se va a repetir en los hijos de ellos, entonces perpetuando lo que es la pobreza y la desnutrición de generación en generación. Siguiente. Hablando ya entonces del colectivo, tenemos que el costo que produce la desnutrición en la productividad es equivalente a la pérdida de capital humano que entonces genera para una sociedad, dado que el menor nivel educativo que alcanzan las personas que sufrieron desnutrición y la pérdida de la capacidad productiva resultante de la mayor cantidad de muertes que genera la desnutrición. Y entonces, realmente la desnutrición es hoy la causa más común de retraso del crecimiento en el mundo, y por eso entonces creemos que si la desnutrición, según lo que se ha dicho, supone lo que es una pesada carga para millones de niños y niñas en el mundo, entonces la nutrición puede ser una excelente inversión, ¿verdad? La mejora del estado nutricional de una población refuerza entonces sus capacidades y va a estimular el proceso de desarrollo, lo que conduce a una reducción de la pobreza. Siguiente. Entonces, hablando ahora de la desnutrición desde el punto de vista clínico, siguiente. Creímos competente hacer la diferenciación entre malnutrición y desnutrición, ya que estos términos se suelen utilizar indistintivamente. Entonces, decimos que la malnutrición puede ser por déficit o por exceso. Entiéndase que es como una alimentación desequilibrada, que, o sea, es una función dinámica que comienza cuando el paciente no come lo necesario para satisfacer las necesidades que se requieren, la que hablaron anteriormente mi compañera Carla, y progresa entonces a través de una serie de alteraciones funcionales que preceden en los cambios en la composición corporal. O sea, esta puede existir, para que estemos en claro, sin pérdida de peso, con pérdida de peso y en casos de obesidad. Se suele ver, es más común que este desorden aparezca en regiones desarrolladas por los altos índices de obesidad y sobrepeso que sufren estos países. En cambio, entonces, la desnutrición, cuando una persona no ingiere los nutrientes suficientes para cubrir sus necesidades y el cuerpo empieza a consumirse. Entonces, primero va a perder grasa, luego músculo, y esta es causada, repito, por la poca o nula ingesta de alimentos, o sea, una alimentación inadecuada, alteraciones en el proceso metabólico o de digestión, o sea, que puede ser también patológico lo de la desnutrición. Además de otros factores como excreción mayor de los nutrientes. Siguiente. Entonces tenemos la etiología, que
la desnutrición puede deberse a 3 diferentes factores, o sea, 3 factores definitivos del origen de la desnutrición, que son los factores que determinan la disponibilidad de los elementos, producción, transporte, almacenamiento de la comida, todo esto de la comida. Factores que determinan el consumo, o sea, económicos, culturales, psicológicos, y factores que determinan el aprovechamiento, o sea, el momento fisiológico, condiciones fisiopatológicas presentes y el estado previo de nutrición. Estamos hablando de la desnutrición, ¿verdad? Que lo definimos y todo eso, pero cuando yo sé entonces que esa persona está en desnutrición. Siguiente. Pues tenemos que hacer una valoración del estado nutricional. Esta se precisa de una historia clínica cuidadosa, determinaciones bioquímicas e inmunológicas, un estudio de la ingesta de nutrientes y una serie de métodos para estudiar la composición corporal que van desde técnicas antropométricas poco costosas hasta sofisticadas, métodos que son basados en principios físicos y químicos. Entonces, la evaluación del estado nutricional tiene como objetivo la detección de pacientes que pueden padecer de malnutrición. Entonces, el control de la eficacia de dietas en el tratamiento de la obesidad y también el control de la nutrición artificial de pacientes que son hospitalizados y por lo tanto, entonces, este debe de formar parte del examen rutinario de la persona sana o enferma, siempre. Eso es súper importante. Entonces, esta va a constar de qué, como ya dije, historia clínico-nutricional, la historia dietética, exploración física, también bioquímica, que va a hacer lo de las exploraciones de analíticas, valoración de composición corporal, y estimación de los requerimientos energéticos. Siguiente. Entonces, aquí tenemos algunos de los signos físicos de deficiencias nutricionales que se pueden ver a la hora de hacer el examen físico. Se le da como para la tabla de estudio, en lo que, según lo que yo vea, eso es la posible deficiencia o tipo de desnutrición. Aquí tenemos el de cabello, uñas, piel, ojos, zona peribucal, cavidad bucal. Siguiente. Huesos y articulaciones, sistema nervioso y entre otros. Esto es importante. O sea, ¿qué podemos deducir con esto? Que realmente un solo signo clínico puede ser varios. O sea, una marca puede decir que eso yo tengo realmente varias deficiencias, no necesariamente una. Siguiente. Aquí tenemos entonces lo que es lo del percentil por la Organización Mundial de la Salud, que entonces se define percentil como el valor de 0 a 100, donde entonces se situaría un niño para una determinada medida. Entonces, un percentil de 50 indicaría que se encuentra en la zona media, o sea, en el centro, para esa determinada medida en relación a todos los niños de su edad, sexo y país. En el caso entonces de los lactantes, el percentil se va a utilizar para hacer una valoración del crecimiento. Se pueden definir los percentiles para todos los parámetros que se quieran, o sea, peso, tamaño, perímetro craneal, grasa corporal, etcétera. Sin embargo, lo más utilizado son las que se refieren al peso y a la talla. Que cuando un niño está en el percentil 25 del peso, significa que de cada 100 niños, 75 pesan más que este niño. O sea, por tanto, 24 van a pesar menos. Análogamente a esto, si el niño está en el percentil 80 de la altura, significa que de cada 100 niños, solo hay 20 que miden más que ese niño. Y entonces 79 van a medir menos.
De todo esto, entonces se deduce que el percentil 50 se refiere al valor que está justo en el medio, la línea, de todos los demás. La mitad son mayores y la otra mitad entonces son menores. Siguiente. Ahora sí, continuando con la desnutrición, vemos la clasificación de la desnutrición, que está primaria y secundaria. La primaria es el resultado de la deprivación calórica, proteica o de micronutrientes a causa del medio ambiente que es desfavorable, que, o sea, es una consecuencia del consumo inadecuado o de la mala calidad de los alimentos, puede ser. Este surge más bien en países en vías de desarrollo, qué sé yo, en caso de guerra o hambruna. Esto entonces es una insuficiencia exógena, ¿verdad? Y va a comprender kwashiorkor o la forma húmeda o marasmo, que es la forma seca. Y la secundaria, entonces, es el resultado de los, ya aquí de procesos patológicos del organismo que van a afectar entonces a la ingesta, que puedan afectar a la ingesta o la absorción de los alimentos o un aumento del consumo. Esto se ve en países industrializados y realmente no fue reconocida hasta inicios del 1970, cuando se observó que las personas con consumo adecuado de alimentos pueden presentar desnutrición como consecuencia de enfermedades crónicas o agudas que alteran al consumo o metabolismo de nutrientes, que se destaca las enfermedades que causan inflamación aguda o crónica. Tenemos como ejemplo, aquí yo puse parasitismo, diarrea crónica. Siguiente. Vamos entonces a hablar de lo que es kwashiorkor y marasmo. Que el kwashiorkor, entonces, la causa principal es un aporte energético en el límite, pero con una carencia proteica predominante, que se suele ver entre los 18 meses y los 5 años. El signo que va a definir estos niños es la presencia de edema con fovea, que inicialmente va a estar en los miembros inferiores y va a pasar rápidamente ascendente, incluso hasta la cara, puede llegar hasta la cara. Esto puede entonces enmascarar la pérdida de peso que siempre existe, porque estos niños pueden verse como gorditos, mírenlo en las fotos, que es por el edema generalizado, pero realmente lo que hay es una falta de proteína sérica, que entonces al no tener suficientes proteínas séricas, la presión oncótica hace que el agua se salga del tejido intersticial y va a causar el edema. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo un niño así, obeso, ¿cómo yo lo distingo? Vamos a ver retraso de crecimiento, también como una devastación muscular, anorexia, alteraciones psicomotoras, trastornos gastrointestinales, que esos van a ser como inclinados a diarrea prolongada, patomegalia, o sea, esteatosis, así como entonces lesiones cutáneas o también el cambio de color, miren en la foto del cabello, que se ve como rubio, que esto entonces ya sí nos va a guiar al diagnóstico de kwashiorkor. Y cuando cuando el cuadro progresa, la letargia y apatía que estos pacientes van a presentar puede llevarlo hasta la coma o hasta el coma o muerte. Estos entonces, los criterios de diagnóstico van a ser una albúmina sérica menor a 2.8 gramos por 100 mililitros, edema, al menos uno de los siguientes signos, que es cicatrización de heridas deficiente, úlcera de decúbito, soluciones de continuidad en la piel, desprendimiento fácil del cabello. Y su riesgo de mortalidad es alto y su evolución cronológica hasta su manifestación va desde semanas. Siguiente.
Entonces ya vemos el marasmo, que es una malnutrición calórico-proteica grave, que la causa principal entonces es la inanición por dieta deficiente, tanto en proteínas como en calorías. Este entonces producido por un déficit energético global, entiéndase que es una situación en que se agotaron prácticamente todas las reservas corporales de grasa por la falta de alimento. Y esto no va a tener una inflamación sistémica y se da entre los 16 y 18 meses, entre los 6 y 18 meses de edad, coincidiendo entonces con una insuficiencia de la lactancia materna, el uso de fórmulas o leche muy diluida. Todo ello entonces también da con un marco de infecciones frecuentes. Incluso el marasmo en África lo que realmente significa es que hijo del segundo primer hijo, que eso, el significado que ellos le quieren dar es que al primer hijo se le deja de dar leche materna cuando nace el segundo hijo y ahí es que viene entonces la deficiencia de ello y van a desarrollar marasmo. Entonces, este se va a caracterizar por la detención de peso seguida de la pérdida del mismo. Entonces, pase de tejido graso subcutáneo con mejillas hundidas y arrugas. O sea, mírenlo ahí, que ese niño parece un cadáver, su cara de viejito. Ellos nada más son piel y hueso. Entonces, hay una detención del crecimiento porque es una desnutrición crónica. Y si la situación se mantiene con el tiempo, aparece la devastación de los músculos con hipotonía, flacidez, abdomen excavado, aunque también puede verse distendido. La detención del crecimiento, otro niño también va a verse como irritabilidad, suele también existir estreñimiento, pero va a haber como episodios de diarrea que van a ser de difícil tratamiento. Y también se ve presencia de bradicardia, hipotermia, su mortalidad entonces es alta, que diga baja, y su diagnóstico, su criterio diagnóstico es espesor del pliegue cutáneo del tríceps menor a 3 milímetros y circunferencia de músculos a la mitad del brazo menor a 15 centímetros. Siguiente. Bien, mi nombre es Maxine Correa y yo les voy a continuar el tema con las complicaciones. En cuanto a las complicaciones de desnutrición durante la infancia y la edad preescolar, se van a asociar a lo que es el retardo en el crecimiento y en el desarrollo psicomotor. También tienen un mayor riesgo en la morbilidad con efectos adversos a largo plazo, incluyendo lo que es la disminución en la capacidad del trabajo físico y el desempeño intelectual en la edad escolar, la adolescencia y la adultez. Y en ocasiones va a incrementar la proporción en enfermedades como lo que son la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y las incapacidades. Igualmente, la desnutrición durante los primeros años de vida, a través de esos efectos adversos en el crecimiento durante la infancia de la mujer, tienen efectos negativos en el peso al nacer de la siguiente generación. El desarrollo del cerebro también puede verse afectado directa o indirectamente como consecuencia de la desnutrición infantil. La mayor susceptibilidad del sistema nervioso para ser afectado por desnutrición abarca desde la mitad de la gestación hasta los 2 primeros años de vida. Siguiente. La prevención de la desnutrición más evidente hace referencia a lo que es llevar una alimentación variada, completa, equilibrada y gratificante, y lo más gratificante posible. Es fundamental enfocar el momento de la comida como algo satisfactorio que nos va a aportar los nutrientes necesarios.
Ante cualquier sospecha de desnutrición o duda sobre la dieta diaria o las necesidades calóricas y especialmente cambios injustificados en el peso, hay que consultar con un especialista en dieta y nutrición. En casos donde el riesgo de desnutrición es muy elevado, no debemos de dejar pasar el tiempo para poner un remedio. Siempre es más fácil remover una desnutrición leve que una grave. Estas recomendaciones nos pueden ayudar a lo que es a remover la desnutrición e incluso a tratarla. Comenzamos con ser muy estrictos con la higiene en la preparación de los alimentos. En muchos de los casos, las infecciones provienen en la elaboración deficiente. Hábitos tan sencillos como lo que es lavarse las manos frecuentemente, hervir los alimentos y conservarlos de manera adecuada evita muchos problemas. Fomentar la lactancia materna exclusiva. La Organización Mundial de la Salud recomienda a nivel mundial este tipo de alimentación hasta mínimo los 6 meses de vida. Así se evita lo que es el uso de otros alimentos que puedan estar contaminados o la ausencia de proteínas en la dieta de los bebés y los niños. También tenemos lo que es priorizar la alimentación adecuada en las madres. Tanto antes del embarazo como durante el periodo de lactancia, para asegurar la calidad nutricional de la madre, de la leche materna y frenar el bajo peso al nacer. Muy importante utilizar agua potable, intentar aportar ciertas cantidades de proteínas de alto nivel biológico, como son las carnes, los pescados, los lácteos y los huevos diariamente. Es posible usar también mezclas de cereales como legumbres y frutos secos. Insertar la necesidad de tomar cereales, grasas, hortalizas como fuente de calorías. Así las pequeñas cantidades de alimentos proteicos se pueden utilizar como su finalidad es crear y recuperar tejido empleando el crecimiento infantil. Siguiente. En la mortalidad tenemos que cada año 3.1 millones de niños mueren a causa asociadas a la desnutrición. Casi la mitad de todas las muertes de los niños son menores de 5 años. Y aun cuando logran sobrevivir, la desnutrición deja secuelas físicas y psicológicas en los niños que marcarán para toda la vida. Siguiente. Con respecto al tratamiento, se puede utilizar lo que es una alimentación, generalmente por vía oral, tratar la causa en caso de que sea bacteriana, por ejemplo, y a veces se debería utilizar lo que es sonda o por vía intravenosa. Para la desnutrición grave, algunas veces necesitamos lo que son los medicamentos. Para la mayoría de los pacientes, el tratamiento de la desnutrición consiste en el aumento gradual de los números de calorías consumidas. La mejor manera de lograrlo es comiendo un buen número de comidas al día, pero en pequeñas proporciones nutritivas, como por ejemplo en los pacientes que han estado privados de alimentos, se les va a alimentar primero con pequeñas cantidades de alimentos de forma frecuente, luego se va a incrementar gradualmente la cantidad de alimento y si los niños tienen diarrea, pues puede retrasarse 1 o 2 días de alimento para que esta diarrea no empeore y se le va a suministrar líquidos. También se puede suministrar lo que son suplementos multivitamínicos para asegurarse de que reciban todos los nutrientes necesarios. Se tratan las enfermedades que contribuyen a la desnutrición, tales como son las infecciones. Algunos expertos recomiendan la administración de antibióticos a todo niño o niña gravemente desnutrido, incluso si no hay infección aparente. Como ya había mencionado, si la desnutrición es grave, será necesaria la hospitalización. Una alimentación demasiado rápida tras una desnutrición grave puede causar complicaciones, como son lo que es diarrea y desequilibrio hídrico. También desequilibrio en la glucosa y en otros nutrientes. Estas complicaciones generalmente desaparecen si se ralentiza lo que es la alimentación. Siempre que sea posible, los nutrientes se administran por vía oral. Si este último no es posible, se puede administrar por medio de los siguientes sistemas. Siguiente. Tenemos lo que es la alimentación por sonda, que es la nutrición enteral, y es útil para alimentar a los pacientes cuyo tracto digestivo funciona con normalidad
Si no, pueden comer lo suficiente para cumplir con sus requerimientos nutricionales, como son aquellos pacientes que tienen quemaduras graves, que no pueden deglutir, como son los pacientes con accidentes cerebrovasculares. Esta consiste en una sonda nasogástrica, como se puede ver en la imagen, se pasa suavemente por la nariz hacia la garganta hasta alcanzar el estómago o el intestino delgado. Si se prevé por un largo periodo la alimentación por sonda, se puede colocar una sonda alimentaria directamente en el estómago o en el intestino delgado y por ello se realiza una pequeña incisión en la pared abdominal. Siguiente. También la alimentación puede ser vía intravenosa o nutrición parenteral. Se utiliza cuando el aparato digestivo no puede absorber adecuadamente los nutrientes, como por ejemplo en los pacientes con trastorno de mala absorción. También se utiliza cuando se debe mantener temporalmente sin alimento el conducto digestivo, como por ejemplo en los pacientes que tengan colitis ulcerosa o pancreatitis grave. La alimentación intravenosa puede aportar una parte que es la nutrición parenteral parcial o la total o totalidad de las necesidades nutricionales, que es la nutrición parenteral total. Dado que la nutrición parenteral total requiere una vía intravenosa más grande, utilizando un catéter, que se va a introducir en una vena grande, por ejemplo en la subclavia, que se localiza debajo de la clavícula. Siguiente. Vamos a continuar con lo que es el tema de los problemas de ferroprias en la República Dominicana. Siguiente. La anemia ferropénica es un síndrome clínico caracterizado por la disminución de las cifras de hemoglobina y de eritrocitos por debajo de los niveles considerables normales para la edad, el sexo y la altura. Hay muchos tipos de anemia. La más común en los niños de la República Dominicana se debe a la carencia de hierro, elemento que forma parte esencial de la hemoglobina y clave de unión con el oxígeno. En ocasiones, el organismo no absorbe o pierde excesivamente el hierro, lo que va a conllevar a que se fabrique una gran cantidad insuficiente de hemoglobina y se producen menos glóbulos rojos. Existen otros elementos impredecibles en la función de la función y la producción de los glóbulos rojos y la hemoglobina, como son la vitamina B12 y el ácido fólico. La anemia por déficit de hierro pues se denomina ferropénica. Es importante recordar que los niños, los deportistas y las madres embarazadas durante la lactancia tienen aumentadas las necesidades del hierro. Los pacientes que tengan déficit de hierro pueden no presentar síntomas importantes al inicio y estos aparentan directamente relacionados al nivel hematócrito y de la hemoglobina en la sangre, pudiendo encontrar lo que es palidez en la piel y la mucosa, cansancio excesivo, poca concentración del niño y manifiesta con capacidad de enfoque de su atención. También puede ver una caída del cabello, lesiones en la boca, entre otros. Es recomendable tener unos buenos niveles de hierro en sangre que se deben incluir en la dieta, como por ejemplo comiendo, ingiriendo hígado de pollo, pavo, cerdo, carnes rojas, garbanzos, habichuelas, cereales, entre otros. Siguiente. Las estadísticas globales de la OMS muestran que las cifras en el 2019 eran de 191 millones de niños menores de 5 años que sufrían de desnutrición y 38 millones de sobrepeso. Estos números resultan como consecuencia de la malnutrición, que hace referencia a lo que es la carencia, el exceso y los desequilibrios en las ingestas de macronutrientes, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, así como de los micronutrientes, como son las vitaminas y minerales. 1 de cada 3 personas sufre de sobrepeso y sufre también de malnutrición. La desnutrición manifestada principalmente como bajo peso, la sobrealimentación que generalmente se manifiesta como sobrepeso o obesidad, y la deficiencia de micronutrientes o hambre oculta ponen fin a la triple carga de la malnutrición en casos que es un gran reto para lo que es la salud pública. En la República Dominicana
A pesar de que la desnutrición disminuye sostenidamente, el sobrepeso y la obesidad se encuentran en aumento. Datos revelan que 7.6% de la población infantil está siendo afectada por el sobrepeso y la obesidad, mientras que los adultos la cifra alcanzan de 61.2 a 27.6% de sobrepeso y obesidad respectivamente. Debido al impacto social y económico de estos indicadores de salud, el Programa Mundial de Alimentación en los resultados del proyecto, el costo de la doble carga de malnutrición, enfatiza la importancia de mantener la política contra lo que es la desnutrición, pero a la vez implementa como urgencia política que permitan reducir las tasas de sobrepeso y obesidad. Siguiente. Muchas gracias por su atención.